A ver la clase 3, elementos básicos de computación gráfica, ¿verdad? Y esta clase tiene que ver con el sistema de coordenadas que ya hemos hablado de transformaciones en affine, en 2D, coordenadas homogéneas, que ya hemos dicho ha aparecido ahí cuando trabajamos con OpenGL una cuarta coordenada que es justamente para trabajar con coordenadas homogéneas, matriz de transformación de coordenadas homogéneas. Y después la transformación de coordenadas en tutorial a partir del computador, que es justamente lo que nos interesa, porque tenemos objetos de la vida real, pero tenemos que llevarlo a un computador que tiene una pantalla bidimensional y que nosotros quisiéramos tener también el máximo realismo virtual visual con respecto a esos objetos que estamos trabajando, ¿no? Entonces, cuando tenemos un sistema de coordenadas, por lo general, nosotros deseamos que los objetos estén ubicados en ese sistema de coordenadas local y en este caso, ¿verdad? Nuestro eje coordenado X, Y, Z. Entonces, nos vamos a dar cuenta de que van a haber varias notaciones, porque hay muchos autores, ¿verdad?, que colocan Z saliendo, otros Z entrando. Eso va a depender ahorita de qué. Primero que nada, de que para nosotros el computador puede dar sensación de profundidad si nosotros colocamos Z hacia adentro, ¿verdad? O sea, quiere decir que los valores Z para la parte del computador van a estar hacia adentro. Entonces, sin embargo, pues, tradicionalmente pues, Z va tal cual como lo hemos colocado así, ¿no? ¿Qué cosa interesante? Que cuando estamos centrado el objeto en el punto 0,0 del sistema de coordenadas, pues fácilmente nosotros podemos construir los distintos vértices de ese objeto. ¿Qué otra cosa nosotros podríamos hacer? Bueno, construir nuestro objeto en el sistema de coordenadas, centrado en el sistema de coordenadas, y pudiésemos hacer réplicas de este objeto en otro lado de una manera mucho más fácil. O sea, quiere decir que siempre que nosotros queramos hacer un objeto, lo recomendable es centrar ese objeto en el sistema de coordenadas, construirlo y después llevarlo por medio de operaciones de traslación a el sitio en el cual nosotros lo vamos a referir. También es importante que cuando nosotros tenemos un objeto centrado en el sistema de coordenadas, es fácil la rotación. ¿Por qué? Porque está anclado aquí. Si yo lo quiero rotar alrededor de X, fácil lo puedo hacer, no se va a mover. Si lo quiero rotar alrededor de Y, entonces ¿qué es lo que ha anclado aquí? Le damos vuelta como si fuera una maraca. Si lo queremos rotar alrededor de Z, que está anclado aquí en este eje, pues le damos vuelta, de esta manera que no va a salir de allí, ¿verdad? Entonces es fácil definir la rotación, fácil definir la traslación, cuando nosotros definimos un objeto centrado en el sistema de coordenadas local. Es más, cada objeto tiene su sistema de coordenadas local. Y después tenemos un sistema de coordenadas con respecto al mundo real. ¿Sí? Se quiere decir que una mesa tiene su sistema de coordenadas local, un computador, una cama, etc. O sea, quiere decir que nosotros en el mundo real pues tenemos sistema de coordenadas porque tenemos que saber dónde ubicamos los objetos. Ese sistema de coordenadas nos va a dar la referencia de ubicación de esos objetos. Quiere decir que nosotros tenemos nuestro sistema de coordenadas y bueno, el mismo objeto que construimos en la lámina anterior, pues ahora lo hemos trasladado a otra posición, de tal manera de que nosotros podemos llevar nuestro objeto del sistema de coordenadas local a el sistema de coordenadas del mundo real y colocarlo, ¿verdad?, en la posición donde él va para representar la escena. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros estamos construyendo una escena en el mundo de computación gráfica, la escena tiene un sistema de coordenadas. Si queremos construir una habitación, pues esa habitación, bueno, aquí está la habitación, pero esa habitación está centrada en el sistema de coordenadas X, Y, Z, de tal manera de que una de las esquinas está anclada en ese sistema de coordenadas y a partir de ahí nosotros vamos a colocar la silla, la mesa, el florero, el televisor, el radio, etc. ¿Para qué? Para que los objetos tengan referencia con respecto a ese sistema de coordenadas. Después hay dos sistemas de coordenadas ampliamente utilizados en computación, ¿verdad?, que es el sistema de coordenadas de la mano derecha, que es este,
cual Z sale como si tuviera la pantalla. Eso quiere decir, si seguimos la instrucción que está aquí, ¿verdad? Cierre la mano derecha frente a un plano de referencia. Entonces supongamos que este es mi plano de referencia. Entonces cerramos nuestra mano derecha acá y decimos, bueno, ahora este es el plano de referencia. Si este es mi plano de referencia, entonces nosotros podemos decir, bueno, abra el dedo índice. El dedo índice, ¿verdad?, me va a indicar el X. Abra el dedo anular, entonces el dedo anular me va a indicar el eje Y. Y abra el pulgar, entonces ¿no? Con respecto a este sistema de referencia, este plano, entonces tendríamos X, ¿verdad?, Y y Z saliendo, ¿sí? Ese es el de la mano derecha. Si entonces nos dicen, mire, vamos ahora con el de la mano izquierda, entonces fíjense que el de la mano izquierda, el Z va hacia adentro, que es el sistema de referencia que hace uso de la computación gráfica para implementar objetos en el computador. Y tiene sentido porque nosotros no vamos a poder visualizar objetos que salgan a menos que quisiéramos experimentar técnicas de holograma, ¿verdad? Que pudiésemos decir, bueno, vamos a experimentar cómo serían esos efectos de holograma con una pantalla, pero evidentemente con una pantalla tradicional no podríamos hacer eso, tendríamos que hacer pantallas que pudiesen generar sensación de tercera dimensión hacia afuera en el plano, como si fuera el sistema de coordenadas de mano derecha, ¿no? Entonces, si nosotros decimos cierre la mano izquierda, entonces ahora en vez de ser la mano derecha, es la mano izquierda la que vamos a cerrar, ¿verdad? Entonces decimos, ok, la mano, en nuestra mano izquierda, entonces cerramos frente a un plano de referencia. Entonces tenemos que colocar un plano de referencia. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ahora nuestra CX, ¿verdad?, abrimos Z, entonces, ¿cómo nos va a quedar? Que si esta es mi mano derecha, ¿verdad?, y esta es mi mano izquierda, cerramos nuestra mano izquierda, ¿sí?, sobre un plano de referencia. Entonces, ¿qué tenemos? X, ¿verdad?, Y y Z, se da frente a Z, que es el pulgar, está apuntando hacia adentro. Entonces queda Y subiendo, X, ¿verdad?, y Z hacia adentro. O sea, si nosotros hiciéramos esto, el anular, ¿verdad?, sería nuestro Y, el índice sería nuestro X y el pulgar el Z, pero está como atravesando el plano. Entonces significa que Z en mano de la derecha, en mano izquierda, está hacia adentro. Entonces eso es importante porque este es el esquema que usa la mayoría de los ambientes de desarrollo de computación gráfica. Y cuando nosotros tenemos este sería nuestro X positivo, nuestro Y positivo, nuestro Z positivo. Cuando quisiéramos sacar un Z negativo, entonces se sale para acá, ¿cierto? Lo importante del sistema de referencia es que allí nosotros, cuando dibujamos nuestro sistema de coordenadas, ese sistema de coordenadas corresponde a las coordenadas positivas. O sea, en este es de la mano izquierda, en este es de la mano derecha. ¿Okay? O sea, quiere decir que aquí el positivo Z está hacia afuera, mientras que los negativos estarían hacia adentro. ¿Okay? Es importante eso, ¿no? En función de eso, pues nosotros ahora, porque vamos a hacer operaciones, ¿verdad?, que me van a permitir hacer movimientos de los objetos dentro de una escena, pero esos movimientos tienen que estar, ¿verdad?, en función de un sistema de coordenadas. Porque yo le puedo decir trasládelo, pero trasládelo con respecto a qué, ¿cierto? Pues tengo que fijar mi sistema de coordenadas. Una vez que fijo mi sistema de coordenadas, pues entonces hago las operaciones que se llaman transformaciones afines. Y vamos a ver que las transformaciones afines es la posibilidad de ejecutar traslazado, rotación y escalamiento en una matriz que se va a llamar posteriormente matriz afín, que dependiendo de los valores que tenga, entonces yo voy a hacer rotación solamente, o solamente voy a hacer traslación, o solamente voy a hacer escalamiento, o pudiese hacer, ¿verdad?, las tres operaciones simultáneamente: operación de traslación, rotación y escalamiento. Entonces, pero la vamos a ver primero por separado, ¿verdad? Entonces, fíjense que es transformación two-dimensional. O sea, quiere decir que se puede trasladar un punto X y en el plano a una nueva posición, agregando una cierta cantidad, ¿verdad? O sea, quiere decir que si nosotros tenemos nuestro punto base X, nuestro punto base se puede mover a una posición X' con solamente adicionarle un delta X, ¿verdad? Igual pasa con Y. O sea, que tenemos que
que el nuevo punto y' va a ser el x antiguo más el desplazamiento en y, ¿verdad? O sea, quiere decir que nosotros pudiésemos tener esta rotación, pero los objetos están compuestos por puntos, ¿cierto? O sea, quiere decir que si yo quiero mover un objeto, entonces tengo que mover todos los puntos que están conformando el objeto. Entonces quiere decir que esto es para mover un solo punto, pero si yo tengo un objeto compuesto como un rectángulo que tiene 4 puntos, pues muevo los 4 puntos y entonces estoy trasladando mi rectángulo. O sea, no basta con trasladar uno solo, hay que trasladarlos todos, ¿verdad? O sea, significa que pudiésemos tener esta ecuación que está acá, una representación matricial. ¿Y por qué una representación matricial? Porque quisiéramos llegar a tener en una matriz las 3 operaciones de manera compacta. Y la otra cosa interesante es que en una representación matricial pues, tengo la posibilidad de hacer suma, multiplicación de matrices, que los algoritmos matemáticos ya están altamente especializados y ya vienen tarjetas gráficas que tienen todo el proceso de álgebra matricial incorporado, de manera de que eso nos ayudaría a acelerar los cálculos de nuestra objetos que quisiéramos construir en nuestra mente gráfica. Entonces aquí tenemos nuestro punto P, X y Y en forma de vector, ¿verdad? Queremos obtener nuestro P', entonces P' es igual a X', Y', y T es el delta X y el delta Y, que es nuestra traslación. Entonces quiere decir que P', fíjense que está en mayúscula, ¿sí? Cuando son matrices está en mayúscula. P' es igual a la matriz P ordinal más la matriz T, en este caso la matriz unidimensional en vector. Significa que si nosotros tenemos este objeto con este punto ubicado en 2, 6 en esta coordenada, 6, 6 esta ordenada, ¿verdad? Y queremos trasladarlo un delta X de 5 y un delta Y de menos 5, pues bueno, lo que hay que hacer es sumarle 5 a 2, sumarle 5 a 6, ¿verdad? Restarles 5 a 6, restarle 5 a 6 y nos daría la ubicación 9 de objeto. Entonces lo importante aquí es que no solamente la aplicación de la operación de traslación opera sobre un punto, sino opera sobre todos los puntos que conforman el objeto. En el caso de escalamiento, ¿verdad? Un punto puede ser escalado a otro punto, pero ya nos vamos a dar cuenta que el escalamiento no es una suma, sino es una productoria. Entonces, quiere decir que yo voy a escalar un objeto con una cantidad Sx en el eje X y una cantidad Sy en el eje Y. Es decir, que necesariamente tengo que escalar en los dos ejes. No necesariamente. Usted solamente dice, no, yo quiero que se achique en el eje X, quiero que se mantenga en el eje Y, ¿cierto? O sea, no es obligatorio escalar simultáneamente. Si quiero mantener la homogeneidad del objeto, si quiero mantener su forma, pues evidentemente que debe haber un escalamiento homogéneo en los distintos puntos que conforman nuestro objeto, ¿verdad? Entonces, nuestra representación de forma de ecuación, nuestro nuevo X' escalado, ¿verdad? Va a ser el factor de escalamiento por X, y el nuevo punto escalado Y' va a ser el factor de escalamiento por Y, ¿verdad? De manera matricial, ¿verdad? Tengo el punto X', Y', que es igual a P'. ¿Eso es igual a qué? A la matriz de escalamiento, ¿verdad? Porque recordemos nuestro álgebra matricial, ¿verdad? La multiplicación es fila por columna. Entonces, Sx por X nos da esto. 0 por Y, ¿verdad? Entonces aquí no aparece Y. 0 por X, ¿verdad? Sy por Y nos daría esto. Entonces ahí estaría la representación. O sea, quiere decir que el escalamiento es P' es igual a la matriz de escalamiento por el punto que estamos representando. Pero entonces, cuando estamos haciendo escalamiento, tenemos el objeto, ¿verdad? Que está ubicado en este sistema de referencia tridimensional
este punto tiene el valor 2,6, este punto tiene el valor 6,6, pero entonces si nos dicen, mire, yo quiero que usted haga un escalamiento de un medio en X y un tercio en Y, ¿verdad? Hacer nuestra matriz productoria, y entonces vemos que el objeto se escala, ¿verdad que sí? Cambia de tamaño. Pero ¿qué observamos adicionalmente? Exactamente. ¿Qué es lo que está pasando? Que cuando nosotros hacemos escalamiento hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque el objeto se mueve y tiene razón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cambió de valores de X y de valores de Y, ya no está ubicado allí. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Escalamos trasladando al origen, ¿sí? Escalamos en el origen y después volvemos a trasladar aquí el punto 2,6, de tal manera de que el objeto me quede anclado en el sitio donde estaba. Porque si no trasladamos al origen, ¿verdad?, él se va a mover. Y entonces muchas veces cometemos errores cuando estamos haciendo la implantación de objetos en computación gráfica, que le aplicamos al algoritmo un escalamiento y de repente vemos que desapareció de escena. No tuvimos cuidado de trasladarlo al origen, escalarlo y después volverlo a llevar al sitio donde está. Entonces vamos a ver aquí la otra, ¿verdad? La de rotación, ¿verdad? Para ver en el tutorial unos elementos interesantes, ¿verdad? Entonces, los puntos también pueden ser rotados, o sea, quiere decir que yo tengo un objeto que tiene una orientación y quiero orientarlo ahora tantos grados a la derecha, tantos grados a la izquierda, o tantos grados con respecto al eje X, o tantos grados con respecto al eje Y, o con respecto a todos los ejes, ¿verdad? Dependiendo de lo que la maniobrabilidad que yo quiero. Entonces los puntos pueden ser rotados en ángulo θ, ¿verdad?, con relación al origen, y entonces nosotros podemos tener una rotación se define matemáticamente como x' es igual a x por coseno de θ menos sin θ, ya vamos a ver por qué, hay una grafiquita más adelante. Porque este punto con respecto a las coordenadas X y Y forma un triángulo, y con respecto a las ordenadas, al eje ordenado X, el ángulo S va a ser θ, y entonces yo lo puedo rotar, etc. Y de ahí sale esa ecuación que vamos a ver. Y Y, ¿verdad?, es seno X por seno de θ más Y por seno de θ. Entonces fíjense que aquí está el número 3. Ya vamos a ver de esa ecuación. De tal manera que de forma matricial nosotros tenemos que un punto XY que queremos rotar una cantidad θ, ¿verdad?, nos daría un punto P' aplicando esta ecuación de θ, ¿verdad? Entonces sería que P' es igual a la matriz de rotación por el punto que yo quiero rotar, ¿verdad? Entonces, en la lámina siguiente, pues vemos el ejemplito, ¿verdad?, que tenemos nuestro objeto y nos dicen rotar 45 grados, ¿verdad? Ajá, rotamos 45 grados, pero ¿qué además notamos? Que no solamente se rotó, sino que se trasladó, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros aplicamos rotación, también hay un movimiento de traslación. ¿Por qué? Porque cambiaron los valores de X y Y, ¿sí? Cambiaron aquí, cambiaron allá. Y entonces, cuando aplicamos rotación en los ambientes de computación gráfica, tenemos que tener pendiente de que llevar el objeto al origen, rotarlo y devolverlo a llevar aquí, de tal manera de que el objeto quede donde está, pero rotado donde quiera. Porque no parece lógico que yo quiero rotar esta silla 180 grados, ¿verdad? 180 grados. Pero de repente la silla no aparece ahí, ya va, pero un momentico, yo quería rotar la silla, no es que se desapareciera, etc. Es por ese efecto, porque cambiaron los valores, porque si nosotros, el nuevo X, se dan cuenta que el nuevo X' es X por coseno de θ menos Y seno de θ. O sea, significa que es otro valor distinto, y ese valor distinto puede estar más arriba, más abajo, más a un lado, no sabemos dónde va a estar, pero cambia. Entonces, de esperarse que cuando nosotros aplicamos una operación de rotación, porque lo estamos viendo aquí, hay traslación del objeto. La única forma de que no se traslade el objeto es que nosotros llevemos el objeto al origen. ¿Qué significa? Trasladarlo al origen. Después que lo traslado al origen, lo rotamos
Y después que lo rotamos, lo volvemos a trasladar al sitio donde él estaba originalmente puesto. ¿Sí? Es la única forma. Como el caso de la silla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el objeto está físicamente pegado aquí, pero esto es matemática, ¿no? O sea, tenemos que la matemática refleje la realidad. Y para que refleje la realidad, tenemos que hacerlo tal cual. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se obtuvo la ecuación 3? Bueno, eso es trigonometría, ¿verdad? La ecuación 3 es esta, y entonces está aquí. Entonces nos damos cuenta que está el punto P, está aquí, y lo queremos rotar, ¿verdad? El punto P, si nosotros unimos el origen con el punto P, ¿verdad? Y colocamos su corte en la ordenada X, ¿verdad? Aquí hay un ángulo phi, ¿verdad? Y ahora me dicen con respecto a ese ángulo phi, rótelo teta, ¿cierto? Significa que el punto P', aquí le faltó P', se ha rotado con respecto al eje X, phi más teta, ¿cierto? Entonces es teoría del seno de suma de ángulos, ¿sí? Que hay que recordar ahí, ¿sí? Entonces, X, si nosotros vemos aquí, X, el valor de X, por teoría de triángulo, ¿verdad? X igual a ¿qué? A R, que es esta distancia, ¿sí? R por coseno de phi, ¿sí? X, ¿sí? Y, que es el valor de Y es igual a R seno de phi. Eso me da 4, ¿cierto? ¿Sí? Pero ¿qué va a pasar? Que X', ¿verdad? X' es el valor de R, que ha cambiado, ¿verdad que sí? Ha cambiado el valor de R por coseno de teta más phi. ¿Sí? Aplicándole la ley de la suma de ángulos, de dos ángulos distintos, ¿verdad? Entonces, R por coseno de phi de teta más phi es igual a R coseno de phi por coseno de teta menos R seno de phi por seno de teta. Eso era 5. O sea que 5 es el resultado de esto que está aquí. R por coseno de dos ángulos. ¿Sí? Y es igual, ¿verdad? Y es R seno de teta más phi. Y es esto. ¿Sí? Si nosotros sustituimos la ecuación 4 en 5, la ecuación 4, que es esto que está aquí, ¿sí? En 5, ¿sí? Se obtiene la ecuación 3. ¿Sí? ¿Sí? Eso lo hacemos en casa, pero eso es trigonometría básica que nosotros ya sabemos, ¿verdad? Bien. Ok. Quiere decir que la representación matricial para transformaciones afines son, ¿verdad? P es igual a la matriz de traslación más el punto. P' es igual a la matriz de escalamiento por el punto. P' es igual a la matriz de rotación por el punto. ¡Qué interesante! Quiere decir que yo puedo mezclar las tres operaciones, traslación, escalamiento y rotación, en una sola matriz. ¿Sí? En una sola matriz, porque fíjense que siempre tengo aquí, pero ¿qué diferencia hay en que este es producto mientras que este es suma? O sea, tengo que organizar de tal manera mi matriz que cuando sea operación de traslación sea suma, no me haga productorio. Y cuando sea rotación, sea productorio, cuando sea escalamiento, sea productorio, ¿verdad? Organizar ¿verdad? Entonces, es importante tratar las tres transformaciones de una manera consistente, tal que ellas pueden ser combinadas fácilmente. ¿Y para qué me sirve esa matriz? Porque nos dimos cuenta de que cuando hacemos escalamiento hay traslación. Entonces, si yo tengo todo en una sola matriz, no tengo que estar haciendo trasladar primero, rotar para después trasladar. O escalar, entonces trasladar primero, rotar y volver a trasladar. O sea, que podríamos tener esa operación, ¿verdad?
Bien, entonces eso vamos a parar allí para ver una cosita en el tutorial. Transformación. ¿Sí? Entonces fíjense que en OpenGL, ¿verdad? Ya están las operaciones de traslación, GL translate, ¿verdad? GL rotate, GL scalate, ¿verdad? Y después GL begin es para colocar el bloque de operaciones que yo voy a hacer para ese reto, ¿verdad? Entonces fijémonos que tenemos nuestro sistema de coordenadas aquí, ¿verdad? Se da cuenta, X, Y, Z. Y tenemos esto que está aquí atrás, que es el plano de proyección. ¿Se recuerda el plano de proyección que vimos cuando estábamos en la cámara, verdad? Nosotros estamos aquí ubicados, perdón, este es el plano final. Y este que está aquí, ¿sí se ve? Este que está aquí, ¿se nota? No, no se nota. Sí se nota, ¿verdad? Esto donde tengo la rayita, ¿cierto? Sí, que ese es el plano de visión. ¿Sí? El plano de visión, se recuerda que yo puedo tener la cámara aquí, pero si tengo el plano de visión aquí, yo no estoy viendo nada, ¿cierto? El plano sobre el cual nosotros vamos a poder ver, ¿no? Entonces, fíjense en esto, trasladación. Entonces fíjense que cuando hacemos, este es X, donde tengo la flechita es X, Y, Z, ¿verdad? Para todos, X, Y, Z. Y aquí aparecerá, ¿verdad? Con el ROTEF, lo que vamos a hacer coordenadas homogéneas. Eso lo vamos a ver ahorita dentro de un momentito. X, Y, Z. Entonces fíjense, si trasladamos en el eje X, miren lo que pasa, ¿verdad? ¿Sí? Fíjense que nos estamos trasladando en el eje X. ¿Estoy? ¿Sí? Y puede llegar el momento que si me traslado, que me muevo en el eje X, que a lo mejor no puedo ver el objeto. ¿Sí? Porque el objeto está ahí. Entonces fíjense que, ¿quién es el que en verdad se traslada? Es la cámara. La cámara. ¿Sí? Entonces, cuando digo en el eje Y, fíjense que me estoy, o sea, fíjense que estoy trasladando en el eje Y, ¿no? Después en Z, ¿verdad? Z. Ajá, entonces rotación. ¿Sí? Estamos rotando, ¿verdad? Entonces fíjense que como cuando yo cambio el X, puede llegar que el momento en que el objeto, no se vea, o se vea, ¿verdad? En función de cómo yo rote mi cámara, ¿verdad? Después está en Y, en Z. La escala. Entonces fíjense qué significa la escala. Me voy a centrar un poquito aquí para que se vea más bien lo que aquí. Fíjense qué pasa con lo que el plano de visión y qué pasa con nuestro objeto. O sea, fíjense que nos manda como la cámara, ¿verdad? Se va achicando y nuestro objeto se va agrandando o achicando, ¿no? Ese es en el eje Y. Y en el eje Z, ¿verdad? Lo podemos agrandar o achicar. ¿Sí? Entonces fíjense que ahora me pasé para atrás. ¿Sí? O sea, fíjense que yo puedo tener problemas con hacer un mal uso de las operaciones de traslación, rotación o escalamiento, y el objeto se puede perder de la visión o se puede deformar, ¿no? Y aquí voy a aprovechar que lo vi de una vez para que veamos algo. ¿Se recuerdan lo que hablábamos de la textura? ¿Sí? La correspondencia mapping-textura es esto, ¿ven? Los colores, y entonces aquí están las coordenadas de la textura. GL texture coordenada, ¿verdad? Las coordenadas de los vértices que tienen X, Y y Z. Entonces cuando yo cambio, entonces fíjense de dónde voy a tomar, entonces fíjense lo que pasa, la textura aquí cómo se cambia, ¿no? Como lo que el objeto, o sea, esto es lo que yo voy tomando de la imagen del objeto y lo que se va representando
en la superficie que yo quiero pintar. Entonces tengo una imagen y de esa imagen yo voy haciendo la correspondencia. Entonces fíjense, aquí tengo los vértices del objeto, ¿eh? ¿Y cuántos vértices tiene ese objeto? 4, porque se trata de un cuadradito, ¿no? ¿Sí? Si fuera un hexágono o algo, pues tendría más vértices, y tengo entonces que hacer la correspondencia de cada uno de sus vértices a lo que yo quiero pintar. ¿Sí? Entonces fíjense que la imagen está aquí, ¿sí? Y lo que yo quiero texturizar está aquí. Esta es la imagen base de la cual yo quiero sacar elementos de texturización. Y viene proyección. Ajá, que esto es importante, que tiene mucho que ver con ese plano. Fíjense que el plano de proyección, que es donde yo quiero ver, aquí está el objeto, ¿verdad? Entonces, si la perspectiva, esa no la vamos a hablar ahorita, sino fíjense de lo que hablábamos antes del lookup, donde coloco mi cámara, ¿se da cuenta? O sea que yo, dependiendo del objeto, no se mueve. O sea, yo lo que hago es mover mi cámara, ¿sí? La posición de dónde está la cámara, arriba, abajo. Lo que hablábamos del lente, ¿verdad? De cómo la cámara queda anclada, y entonces lo que hago es mover el lente y el girar, ¿verdad? Pero fíjense que cuando yo giro, ¿cómo se ve el objeto? Se dan cuenta que el objeto, al girarlo, el objeto está ahí siempre, ¿no? Lo que yo estoy girando es mi cámara, ¿sí? Porque usted no puede girar la Torre Eiffel, ¿verdad? La Torre Eiffel está ahí, pero yo quiero tomar una foto inclinada, entonces usted tiene que girar la cámara, ¿cierto? Entonces los objetos en la vida real siempre están ahí en un sitio para representar con realismo visual lo que nosotros queremos. Nosotros solo lo que tenemos que hacer es el esfuerzo de, bueno, ¿qué toma yo quiero? Entonces, en función de la toma, yo giro o muevo mi cámara, ¿sí? Bien, entonces, tenemos un sistema de ecuaciones en el cual tenemos matrices y tenemos vectores, y viene lo que se llama coordenada homogénea, ¿verdad? Entonces un punto se puede expresar en coordenada homogénea, las tres transformaciones, de tal manera que nosotros podamos representar las tres transformaciones en una matriz, de tal manera de que las transformaciones homogéneas las propuso Robert Gill en el 65, de tal manera de que nosotros pudiésemos solventar la suma. Fíjense que aquí hay producto. Entonces, de tal manera que, ¿qué es lo que queremos? Tener una representación matricial que todos sean productos o todos fueran sumas, pero con la suma no se puede dar el escalamiento ni se puede dar la traslación. Pero sí podemos organizar la matriz de tal manera de que dentro de una matriz donde es productoria, la suma se pueda representar, ¿no? Entonces, con la incorporación del punto homogéneo, o sea, la coordenada homogénea, lo que significa es que en este caso, ¿verdad?, estamos en un plano two-dimensional, ¿verdad? Estamos viendo operaciones sobre dos dimensiones. Si estamos en un punto two-dimensional, la coordenada homogénea W, ¿verdad?, hace que aparezca una tripleta, ¿sí? Si estamos en un sistema de coordenadas tridimensional, ¿qué quiere decir? Que tendríamos X, Y, Z y W. Si recordamos, cuando estábamos trabajando con el tutorial, el lookup, el center, ¿verdad?, tenían una coordenada adicional. Esa coordenada adicional es lo que hace o representa la coordenada homogénea. ¿Y qué es ese sistema de coordenada homogénea? Que nosotros podamos representar en un sistema de matrices las transformaciones en función de multiplicación, ¿verdad? Entonces, para trabajar con coordenada homogénea, ¿verdad?, se agrega una tercera coordenada, quedando el punto, en este caso, para el caso tridimensional, como una tripleta. Dos conjuntos de coordenadas homogéneas, X, Y, W, X', Y', y W representan el mismo punto si y solo si uno es múltiplo del otro. O sea, quiere decir que este punto es equivalente a este si son iguales, si son múltiplos. Eso es lo que hace la coordenada homogénea. ¿Eso qué significa? Que
y la coordenada homogénea aquí, ¿verdad? Es 2, ¿verdad? ¿Para qué? O sea, este señor, con ese señor, ¿verdad? Para que estos dos puntos sean equivalentes, ¿verdad? Se ha utilizado un múltiplo. ¿Y cuál es el múltiplo? Fíjense que aquí es 2, 3, 6, ¿verdad? El múltiplo es 2, 4, 6, 12, ¿sí? Entonces, si nosotros dividimos eso entre 1 sobre 2, que sería 1 sobre W, ¿verdad? 1 sobre W, en este caso es 2, da 2. 1 sobre W da 3. 1 sobre W da 0, ¿verdad? O sea, quiere decir que yo puedo tener correspondencia de un punto con otro, ¿verdad? Dos puntos son el mismo punto, si nosotros pudiésemos tener la coordenada homogénea, y esa coordenada homogénea me permite entonces hacer la representación de ese punto en otra escala, ¿verdad? Como una tripleta coordenada. Entonces, cada punto tiene distintas representaciones de coordenada homogénea, ¿verdad? O sea, si nosotros aquí multiplicamos por 3, tenemos otro punto en coordenada homogénea. Si multiplicamos por 5, otro punto en coordenada homogénea. O sea, quiere decir que cada punto tiene distintas representaciones de coordenada homogénea. Lo único que tenemos que tener es que el punto P' obtenido, tengo que decir cuál es el múltiplo que nos dio ese punto. Y ya con eso tenemos la representación. Entonces, en coordenada homogénea, una de las coordenadas debe ser distinta de 0, ¿verdad? Fíjense que 0, 0, 0 no se permite. ¿Por qué? Porque si estamos en un espacio two-dimensional, el primer 0 es X, el segundo 0 es Y, y el tercer 0 es W. Pero 1 sobre W siendo 0 da infinito, ¿verdad? Entonces, la coordenada homogénea 0 o W0 no se permite, porque entonces estaríamos en un problema ¿de qué? De que 1 sobre 0 da infinito, lo que significa que el punto 0, 0, 0 o el punto 0, 0 no tiene su correspondiente en coordenada homogénea, ¿verdad? Porque no podemos encontrar un múltiplo que después me dé igual 0, 0, 0, ¿verdad? Si W es diferente a 0, entonces X, Y, W, ¿verdad? Representa el mismo punto, dividiendo X entre W, Y entre W y W entre W queda 1, ¿verdad? Y dijimos anteriormente que un punto tiene su equivalente homogénea, ¿verdad? ¿Sí? Si es múltiplo de otro, ¿cierto? Entonces, 2, 3 tiene un punto que es equivalente o es el mismo punto en coordenada homogénea, que puede ser 4 y 6. ¿Y por qué? Porque si nosotros tenemos como coordenada homogénea el múltiplo 2, entonces esos dos puntos son iguales, ¿verdad? Bien, los puntos con W0 son llamados puntos en el infinito, y ya vimos por qué, porque como vamos a dividir por W, entonces 1 sobre 0 es infinito. Ahora bien, ¿qué significa gráficamente eso, la coordenada homogénea? Que la tripleta, ¿verdad? Entonces fíjense que tenemos el eje X, el eje Y para un plano tridimensional, ¿verdad? Para un plano tridimensional. El eje W, ¿verdad? Lo que va a decir, bueno, ¿cuál es la correspondencia de ese punto en X y Y dentro del sistema de coordenadas homogénea? Entonces, proyectando el punto P sobre el plano W, ¿sí? Entonces este punto es igual a este punto, solamente con colocar el plano. Si yo quiero el plano con W igual a 1, entonces el punto lo tenemos acá. Si lo quiero para que se represente acá, subo el plano para lograr la equivalencia con respecto a este punto. Entonces, cada punto homogéneo representa una línea en el espacio tridimensional. Si se imagina el punto, si tiene el punto la forma, ¿verdad? Si se homogeniza X, Y, W, pero si lo dividimos todo esto sobre W, ¿verdad? W sobre W da 1, ¿verdad? Y entonces, cada punto en el objeto que yo quiera representarlo en coordenada homogénea me representaría
dos puntos dentro del plano W, siendo W el múltiplo que me permite hacer la correspondencia. Entonces, lo que es, en conclusión, W lo que es un plano que va a lo largo del eje W, y de acuerdo a donde yo me pare, voy a tener la equivalencia en coordenada homogénea de cualquier punto que tenga en ese sistema X. Eso es lo que tenemos que hacer. O sea, quiere decir que este plano lo que me va a decir, dependiendo de donde yo lo coloque, voy a tener los puntos equivalentes tanto en el mundo real tridimensional como en el punto de la coordenada homogénea. ¿Para qué? Para que entonces podamos colocar, ¿verdad?, esto. Nuestra matriz, ¿verdad?, de transformación de coordenadas homogéneas para la traslación usando... fíjense que hay otra notación. Están dos grandes autores en el área de la computación gráfica, como son Foley y Van Damme, clásico, y Alan Bath. Foley y Van Damme utiliza la matriz pero en función de vector, mientras que Alan Bath lo utiliza en función de fila. Pues al final es igual, ¿verdad? Yo trabajo con fila o trabajo con columna en operaciones matriciales. Entonces fíjense que la matriz para Foley y Van Damme, ¿verdad?, si yo quiero hacer la traslación es X, ¿verdad?, X', Y', 1, ¿verdad? Entonces este 1, ¿qué significa? Que lo queremos en coordenadas homogéneas. Anteriormente, ¿qué teníamos, verdad? XY, ¿cierto? No teníamos este punto y no teníamos este punto. Y en vez de aquí tener una matriz, teníamos un vector. ¿Se recuerdan de eso? Que habíamos dicho que X', Y' es igual al vector de traslación más las coordenadas del punto. ¿Sí? ¿Sí la recordamos, verdad? Aquí. Aquí. ¿Sí? ¿Cierto? O sea, la matriz de P' es igual al punto más la traslación. Pero bueno, al final de cuentas, como es suma, ahí no hay problema, ¿verdad? Pero entonces nos damos cuenta que ahora, utilizando coordenada homogénea, la matriz de traslación transforma la suma por un punto, ¿cierto? Y entonces sí, vamos a ver si da, sí, ¿verdad? 1 por X, 0 por Y se va, más delta X. ¿Se da cuenta? Entonces podemos entonces utilizar la matriz basada en coordenada homogénea, pero en vez de hacer uso de la suma para la traslación, hacemos uso del producto. ¿Sí? Entonces, ahí dice, ¿qué pasará si el punto P es trasladado P de X1 de Y1, ¿verdad?, a P', después por T de X2 de Y2 a P2. O sea, que hay otra opción. ¿Sí? ¿Qué ha pasado? Tarea. Hacerlo gráficamente. Primero lo trasladamos de X1 de Y1 a P1 y después hacemos otro trasladamiento de X2 de Y2 para tener P2. La suma de aquí, perdón, sería de X1 más
de X2, de Y1 más de Y2, y daría la misma. O sea, que lo que tenemos que hacer es que este sistema matricial, aquí estarían todas las sumas de los puntos, traslade aquí, después traslade aquí, después traslade aquí. Entonces lo que hay que hacer es colocar aquí todas las sumas, ¿cierto? Ok, cuando estamos trabajando con la filosofía o con el enfoque de Allan, fíjense que el otro es de Fehler-Bandai. Entonces, hay muchos libros, entonces unos se pegan a Fehler-Bandai, otros se pegan a Allan. En el caso de Allan, él usa el esquema de fila, ¿sí? Entonces aquí al final de cuentas es igual, ¿no? Antes teníamos la matriz de trasladamiento por el punto, ¿cierto? Y al trabajar por fila, pues claro, hay que hacer un rearreglo en la matriz. Ya no está en columnas, se recuerdan que de X, de Y estaba aquí, ¿cierto? Ahora está en la fila. De tal manera que la misma representación. Bien, la matriz de transformación de coordenada homogénea para escalamiento, entonces ¿qué tendríamos? X', Y', la matriz de escalamiento por el punto, ¿cierto? Entonces fíjense que la matriz de escalamiento ahora va por la diagonal. Ah, mire, diagonal. Y cuando era traslación era la columna esta. Entonces puede haber un rearreglo en el cual yo puedo hacer operaciones completamente de traslación, rotación y escalamiento en una sola matriz. Entonces ahí está, ¿verdad? ¿Qué pasa en el punto de escalado? Okay, bueno, entonces ahí está la de escalamiento. Después viene, bueno, está la matriz de transformación de Allan por fila, si la queremos manejar por fila. Y después viene la matriz de transformación por coordenada homogénea por rotación, ¿verdad? Entonces la matriz, en función de qué, de lo que ya descubrimos, de cómo pasa, ¿verdad? Utilizando los elementos que ya pedimos, ¿verdad? De tal manera de que la composición de transformaciones es combinar las matrices fundamentales de rotación, traslación y escalamiento para lograr un usado, ¿verdad? El propósito de la composición de transformaciones es ganar eficiencia por medio de la aplicación de una única transformación compuesta a un punto que en lugar de replicarse de transformaciones una detrás de otra, en una sola matriz tenemos todo, ¿verdad? A ver si yo la tengo al final está la matriz completa, donde una sola matriz conjuga todo. Entonces, considera la rotación de un punto alrededor de algún punto orbital P1. ¿Qué debemos hacer? Debido a que solo se conoce la rotación alrededor de origen, debemos transformar el problema original en problema, ¿verdad? Entonces, si nosotros consideramos la rotación de un objeto alrededor de algún punto, imagínate esto, y lo queremos rotar alrededor de este punto, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer? Solamente conocemos la rotación alrededor del origen, o sea, quiere decir que el objeto está anclado en su origen y yo lo puedo rotar aquí. Pero ahora me piden rótelo en función de otro punto que está acá. Bueno, trasladar el punto P1 al origen, hacer la rotación, trasladar el punto del origen hasta la posición inicial P1. ¿Por qué? Porque si no va a pasar lo que vimos antes, ¿verdad? Que la rotación involucra multiplicaciones de seno y coseno, el objeto está aquí, entonces al hacer multiplicaciones aparece, la rotación aparecerá por allá. Entonces no nos sirve así, ¿verdad? ¿Qué pasa? Entonces, si el P1 está aquí, con mi objeto lo paso al origen, lo roto, ¿verdad? Y de aquí lo vuelvo a poner acá. Entonces, trasladar el punto de origen, rotar y trasladar. Entonces fíjense que hay tres operaciones que tengo que ejecutar una tras otra, ¿verdad? ¿Qué significa? Que si yo tengo una matriz afín, la operación de trasladar, operar, rotar y trasladar, la hago en una sola matriz, de tal manera de que la operación sea de una vez, ¿verdad? Entonces fíjense que el eje original está en P1 y me piden rotar alrededor de P1, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo bajo al origen, ¿verdad? Hago la rotación y después que lo tengo rotado lo vuelvo a llevar a P1, de tal manera que el objeto me quede
en el mismo sitio, pero rotado. Si no hacemos eso, pues entonces la operación de rotación hace que se involucre en una traslación. ¿Sí? Y entonces el objeto no nos va a servir tal cual como nosotros lo queríamos. ¿Okay? Todo eso lo metemos en la misma matriz. En la misma matriz. Pero cuando dijimos que si hacíamos dos traslaciones era la suma de Así. ¿cómo sabe qué ejecuta primero? Porque si yo digo la traslación hacia el origen, o la traslación... No, claro, que sí hay que hacer la parte. O sea, con la matriz aparte. Bien, entonces aquí quedaría, ¿verdad? Una red de transformación, o sea, vector de columna, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, en este caso, ¿verdad? Aquí sería está al revés, ¿verdad? Trasladamos al origen, ¿se da cuenta? ¿Sí? Trasladamos al origen, rotamos, trasladamos de nuevo al punto, ¿cierto? Entonces, pero hay que hacer un rearreglo, ¿verdad? ¿Sí? Trasladamos al origen, rotamos y volvemos a trasladar al punto. ¿Sí? Entonces queda aquí la operación, la matriz compuesta. Pero están las tres operaciones, ¿no? Ajá. Para que quede la operación aquí. Entonces esa matriz es la que nos da la posibilidad de rotar alrededor de un punto de un objeto que está en el espacio. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos nuestro sistema de coordenadas, ¿cierto? Y yo tengo la casa esta aquí. Y yo quiero rotar alrededor de P1. ¿Sí? Yo lo que quiero es que se quede anclada ahí, que este señor rote aquí, ¿cierto? Pero no es que la casa se me mueva para acá, ¿cierto? Entonces, para que no ocurra eso, este punto lo llevo aquí. Roto la casa y lo vuelvo a colocar. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace esta matriz. O sea, la matriz que uno utiliza en el ámbito de computación gráfica, ¿verdad? Para cuando vaya a hacer rotaciones, tiene que ser esta, ¿verdad? Donde involucra trasladar al origen, rotar y volver a trasladar al sitio. Entonces, esta matriz ya le permite hacer la operación, ¿verdad? Transformación a la vector de columna. Ok, aquí dice vector de columna, ¿por qué? Porque recuerden de que Follenbandar es columna y Allenbach es fila. Entonces, este es usando el esquema de Follenbandar. ¿Sí? Sí. Porque este es basada en columna, ¿verdad? Mientras que este es basado en fila. Y entonces el esquema es distinto. Donde queda la ecuación queda distinta. ¿No? Transformación usando vectores, ¿verdad? Fila. Si usamos fila, sí queda como estaba allá. Por eso que Allenbach lo trabaja así. Trasladamos al origen, rotamos, volvemos a llevar al punto. Queda en el mismo orden, usando el esquema de Allenbach. Trasladar al origen, rotar y volver a trasladar. Mientras que el de ¿cómo se llama? El de Follenbandar es el punto en el sitio, rota y después lleva al origen. Que al final de cuentas pues, va a quedar el mismo resultado, solo que el orden aquí es traspuesto. Aquí es por columna, mientras que Allenbach es por fila. ¿Sí? Pero al ejecutar la ecuación, la resolución de la matriz, va a quedar igual. Entonces, un enfoque similar es utilizado para escalar un objeto alrededor de un punto. Entonces, fíjense que este era para rotar, ¿sí? Y este para escalar. Entonces, nos dimos cuenta que en el proceso de escalar, ¿qué pasaba cuando escalábamos? Que el objeto se movía. Entonces, nosotros debemos de asegurarnos de que escalamos, pero no se mueva. Entonces, pasa igual, ¿verdad? Trasladar al origen, escalar, trasladar de nuevo allá, ¿verdad? Entonces, si seguimos
el esquema de Follett-Mandan, trasladar, ¿verdad? Hacer la traslación con respecto a X1, hacer el escalamiento y volver a trasladar al puesto donde él estaba. Ese es en el caso de de Follett-Mandan, ¿verdad? Supongo que se desea escalar, rotar y posicionar un objeto en un punto P2, posicionando P1 como centro de rotación, escalamiento, de secuencia trasladar P1 al origen, escala. Entonces, ¿qué pasará primero si roto? Entonces son cosas que tenemos que considerar, porque el escalar y el rotar involucran traslación, ¿cierto? Sí. Entonces, Pero si no puede estar en el origen, digamos, si antes voy al origen, si antes voy al origen, no debe haber problema. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la operación pegado al origen. ¿Okay? Entonces traslada desde el origen a la nueva posición. Entonces quiere decir que hay que tener mucho cuidado cuando aplicamos a los objetos en un ambiente de computación gráfica, operaciones de rotación y traslación, sin hacer uso de la matriz afín. Si estamos haciendo uso de la matriz de operaciones afines, no, porque hace todo el trabajo como debe ser, ¿verdad? Si M1 y M2 representan una traslación de escalamiento, rotación fundamental, cuando M1 pues, entonces, cuando M1 por M2 es igual a M2 por M1. Entonces esto es tarea para trabajar, ¿no? Demuestre que los siguientes casos se mantienen. M1 traslada, escala, rota, escala. Traslada, escala, rota, rota. ¿Cómo sería esa operación? Para pensar. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí, porque tengo que para dejar este tema de transformación del mundo real a la pantalla del computador para la próxima clase. La próxima clase no va a haber clase el viernes, porque estoy dando un curso de agente de robótica y no vamos a tener clase. Entonces nos veremos la próxima semana sin la clase. Bien, está publicada la clase 2, la clase 3, de tal manera de que vamos a dejar hasta aquí y nos vemos entre 15 días. ¿los tutoriales de eso los vas a subir? Sí. Los dos tutoriales de OpenGL los voy a subir a Dropbox. Tienen que tener instalado ya OpenGL, deben de bajar OpenGL para que puedan correrlo, porque él necesita que la librería GL, o si estamos trabajando en Windows, el gl.lib esté dentro de la lib y las DDL de OpenGL estén instalados en donde están los DDL de Windows. En el caso de Windows, en Linux también, no, ese es estándar. Uno lo baja y lo puede compilar para Linux o para Windows. Aquí tengo sí, porque la librería es completamente transportable. Puede trabajar en Java, hay OpenGL para Java, hay OpenGL para Unix, OpenGL para Macintosh, para Windows, es multiplataforma. Y con respecto a la tarea es implementar en sí el algoritmo de construcción. Es solamente el algoritmo y en vez de dibujar píxeles, dibujan un punto para ver cómo queda. Pero digamos, dibujamos gráficamente. Sí, porque vas a usar barrido, entonces como vas a hacer la de las 8 partes o las 4 partes, punto aquí, sin usar la librería. Ese sin usar la librería. Pero digamos, para dibujarlo, para mostrarlo gráficamente. No, puntos, un asterisco o un punto. Sobre la consola. Sobre la consola, sí. O sea, no vamos a usar la librería gráfica ahí. No, porque ahí lo que quiero es experimentar, queremos experimentar es que ustedes vean, mire, si tuviéramos una resolución tan mala, esto sería lo que se vería. Estamos en la pantalla como debe ser la cuadrícula. En la cuadrícula, exactamente. Y en esa cuadrícula representar. Ya después sí vamos a usar OpenGL. Para otra práctica sí.
que cuando terminemos de ver todo esto, vamos a hacer una pequeña práctica, vamos a hacer un objeto y entonces rotarlo, escalarlo, etc. Objeto tridimensional. Pero para eso necesitamos estudiar cómo se construyen objetos a partir de elementos de trigonometría básica. Eso sería bueno para que la laptop. ¿Trabajar eso? No. ¿Traerla para acá? No, como tú quieras. Porque eso lo que vamos a hacer es hacer la teoría de cómo se construyen los objetos, se programan esos objetos y ahí sí se necesita invocar la librería, porque así vamos a invocar iluminar píxeles, necesitamos modelo de iluminación, cómo calcular el modelo de iluminación, que ahí sí. Por lo tanto, ahorita es instalar, lo que hay que hacer ahorita es instalar OpenGL, ver el tutorial, buscar cosas que ya estén hechas en OpenGL y ir preparando el entorno. O sea, OpenGL tanto para Linux como para que cuando llegue el momento sea la parte programada, que va a ser dentro de ya 20 días, pues entonces ya tenga la plataforma montada y se pueda rápidamente trabajar. Bien, nos vemos dentro de 15 días.